Tenemos mucho que celebrar. Han pasado 15 años desde que se reformó la Constitución del Estado de Chihuahua para crear el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública. Para conmemorarlo, el ICHITAIP te invita al ciclo de conferencias virtuales sobre los temas de transparencia proactiva, el acceso a la información pública durante la pandemia COVID-19, buenas prácticas de transparencia y las candidaturas transparentes de frente al proceso electoral 2021. Ingresa al portal www.ichitaipe.org y conoce el día y hora de transmisión de cada conferencia. Solicita información pública de los programas de apoyo a la salud, empleo e ingreso familiar que existen por esta emergencia sanitaria. O conoce también cuánto y cómo se han gastado los recursos públicos. Recuerda, cuando ejerces... Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio con la presente sesión. Primeramente, antes de iniciar con el orden del día y demás, proponer al Pleno si podemos, primeramente pues lamentamos el fallecimiento o la información del fallecimiento del alcalde de Temozachic, Carlos Beltrán Bencomo, y proponemos este Pleno en atención a lo mismo, ofrecer un minuto de silencio si están de acuerdo. Solicitaría al secretario nada más considerar la aprobación por parte de los integrantes rápidamente. Si puede ser de manera económica por el punto que se trata. De acuerdo. El Pleno, la propuesta de presidencia de guardar un minuto por las decisiones que hizo, solicito emitir su voto de manera conjunta. De acuerdo. La Secretaría se encuentra aprobado por unanimidad de votos. El punto sometido a votación, lo que se informa a la presidencia. Gracias. Le pido, secretario, llevar el control del tiempo, por favor. Gracias. Muy amable, secretario. Bien, solicito entonces al secretario tomar lista de asistencia y posteriormente declarar la existencia de quórum legal. Comisionado Ernesto Alejandro La Rocha Montiel. Presente. Comisionado Rodolfo Leiva Martínez. Presente. Comisionada María Lucía Martínez Portillo. Presente. La Secretaría Ejecutiva hace constar que se encuentra unida a la totalidad de los integrantes del Pleno, por lo cual certifica la existencia del quórum necesario para la celebración de la sesión, de lo que se da cuenta a la presidencia. Solicito entonces al secretario proceda con la lectura del orden del día para su posterior aprobación, atendiendo así el punto número 2. Como primer punto, registro de asistencia en su caso de relación formal del quórum legal. Segundo punto, lectura del orden del día y aprobación. Tercero, aprobación en su caso de los acuerdos de cumplimiento a las resoluciones emitidas en las denuncias promovidas en contra de los sujetos obligados, Secretaría de Cultura, Municipio de Nuevo Casas Grandes. El punto 4, aprobación en su caso de la resolución de denuncia emitidas en contra de los siguientes sujetos obligados: Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, 2 de este sujeto obligado y 1 del municipio de Huachos. A partir del punto 5 tenemos la presentación de acuerdos y proyectos de resolución. En el primer caso, el comisionado Ernesto Alejandro La Rocha Montiel presenta 2 proyectos de acuerdo en los recursos de revisión 17 del 2020 y 56 del 2020. Los sujetos obligados son pensiones civiles del Estado y Secretaría de Hacienda. El comisionado Rodolfo Leiva Martínez presenta 4 proyectos que resuelven los recursos de revisión 27, 93, 153 y 186 del 2020. Los sujetos obligados son en los primeros 3 recursos el municipio de Juárez y en el cuarto la Secretaría de Hacienda. La comisionada María Lucía Martínez Portillo presenta 4 acuerdos en los recursos de revisión 121, 202, 226 y 238, todos ellos del año 2020.
siendo los sujetos obligados Secretaría de Cultura, Municipio de Huachochi, Universidad Autónoma de Chihuahua y Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas. Esta misma ponencia presenta un proyecto que resuelve el recurso de revisión 319 del 2020, donde el municipio de Chihuahua es el sujeto obligado. Es cuanto. Gracias, secretario. Bien, expuesto el orden del día, comentarles que como en otras ocasiones también se propone aprobar el proyecto de agrupamiento de asuntos a resolver por recurso de revisión o por acuerdo de cumplimiento, el cual, bueno, sería complementario del orden del día. Solicitaría entonces al secretario procediera a tomar la votación. Votación de los integrantes del Pleno, el proyecto de orden del día y proyecto de agrupamiento, el orden del día y proyecto de agrupamiento propuestos para esta sesión. Solicito emitir su voto. Comisionado Ernesto Alejandro Larrocha Montiel. A favor. Comisionado Rodolfo Leiva Martínez. A favor. Comisionada Mela Lucía Martínez Portillo. A favor. La Secretaría Ejecutiva da fe que se encuentran aprobados por unanimidad de votos los puntos sometidos a votación, lo que se informa a la presidencia. En el punto número 3, como bien se señaló al dar lectura al orden del día, está la propuesta de aprobación de los acuerdos de cumplimiento de las diferentes resoluciones emitidas a las denuncias en contra de los sujetos obligados, Secretaría de Cultura y Municipio de Nuevo Casas Grandes. Ambos proyectos fueron debidamente circulados, por lo que se omite su lectura, y preguntando al Pleno si tiene alguna observación al respecto. De no ser así, solicito entonces al secretario someta a votación ambos proyectos. A votación del Pleno, los proyectos de acuerdo de cumplimiento a las resoluciones de denuncia que se describen en el punto 3 del orden del día. Solicito emitir su voto. Comisionado Ernesto Alejandro Larrocha Montiel. A favor. Comisionado Rodolfo Leiva Martínez. Contra. Comisionada Mela Lucía Martínez Portillo. A favor. La Secretaría Ejecutiva hace constar que se emitieron 2 votos a favor y 1 voto en contra del comisionado Rodolfo Leiva Martínez, por lo cual da fe que se encuentran aprobados por mayoría de votos los proyectos de acuerdo sometidos a votación, lo que se informa a la presidencia. Pasando al punto número 4, en este se propone la aprobación de los proyectos de resolución de las denuncias emitidas en contra de los sujetos obligados, Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, 2 de ellos, y del municipio de Huachochi. De igual manera, pregunto al Pleno si tiene alguna observación, a los integrantes del Pleno si tienen algún comentario al respecto. De no existir, solicito al secretario someta a votación estos proyectos de resolución de denuncia. A votación los proyectos de resolución de denuncia que se describen en el punto 4 del orden del día. Solicito emitir su voto. Comisionado Ernesto Alejandro Larrocha Montiel. A favor. Comisionado Rodolfo Leiva Martínez. En contra. Comisionada Mela Lucía Martínez Portillo. A favor. La Secretaría Ejecutiva hace constar que se emitieron 2 votos por y 1 voto en contra del comisionado Rodolfo Leiva Martínez, por lo cual da fe que se encuentran aprobados los proyectos de resolución por mayoría de votos, de lo que se da cuenta la presidencia. Bien, procedemos ahora a deshogar los puntos conforme al agrupamiento. En el primer bloque se presentan a discusión para este Pleno y aprobación en su caso un total de 5 proyectos de resolución con la propuesta de modificar la respuesta del sujeto obligado, cuyos sujetos obligados son el municipio de Juárez, la Secretaría de Hacienda, así como el municipio de Chihuahua, cuyos ponentes o cuyos asuntos corresponden tanto a la ponencia del comisionado Rodolfo Leiva Martínez, quien encabeza este bloque, y de la comisionada Mela Lucía Martínez Portillo. Los expedientes son Ichitype RR 27, 93, 153, 186 y 319, todos del 2020. Comisionado, tiene usted el uso de la palabra. En el proyecto relativo al recurso de revisión 27 de este año, promovido por Regidor MX en contra de la respuesta proporcionada por la Unidad de Transparencia del municipio de Juárez, se propone modificar la contestación. El asunto versa sobre información de contrataciones, en donde la persona solicitante especificó que quería información de distintas constancias que integran expedientes de adquisiciones y puntualizó también que quería que estuviesen en formato abierto. El municipio originalmente dispuso que el solicitante fuera a consultar parte de la información personalmente a la Oficialía Mayor y pretendió cobrarle al solicitante por escanear documentos relativo a las constancias de estas adquisiciones.
El particular se inconformó precisamente porque no se estaba respetando el modo de entrega por el cobro injustificado y por una ausencia de fundamentación y motivación. Posteriormente, el municipio, a través de su unidad de transparencia, corrigió su postura y entregó información, aparte de una que estaba ya en la Plataforma Nacional de Transparencia en el portal del municipio de Juárez, aportó un hipervínculos en donde se podía acceder a la información gratuitamente, pero escaneada y en formato PDF. En la resolución primeramente se puntualiza que la unidad de transparencia sí falló en atender apropiadamente la solicitud desde un inicio porque no entregó la totalidad de la información de manera directa. Y se señala de que no hubo justificación alguna para que se dispusiera que el particular acudiera personalmente a las oficinas de la Oficialía Mayor. Esta es una práctica que debe cesar por parte de cualquier unidad de transparencia. Ya no existe una justificación general para que los particulares tengan que acudir físicamente a las oficinas. Primeramente, era una medida que intimidaba al solicitante y ahora incluso hasta hay dificultades de tipo sanitario. La ley actual establece en el artículo 49 que únicamente cuando existe una genuina justificación se permitiría que se dispusiese la consulta personal. Por ejemplo, cuando el particular pida información documentada de manera impresa. Ahí sí, como es algo físico, pues a veces es algo que se justificaría que se recogiera en la unidad de transparencia si es que no se dispuso que se mandara a un determinado domicilio. Pero cuando se trata de información que se escanea, pues ya no existe ninguna justificación porque precisamente para eso existe el sistema electrónico, para que los particulares tengan primero la oportunidad de hacer solicitudes conservando el anonimato, que no estén sometidos a ningún tipo de presión, y segundo, para que haya sencillez y rapidez en la transmisión de comunicaciones. La unidad de transparencia refirió que supuestamente la cantidad de la información excedía la capacidad de transmisión por el sistema electrónico. Primeramente, esto no está justificado porque no se señaló a cuánto ascendía el volumen de la información que se pretendía transmitir, y en segundo porque ya con la tecnología moderna pues existen múltiples maneras de transmitir esa información, ya sea conjuntando los archivos o publicándolos en la página electrónica del municipio y en la Plataforma Nacional de Transparencia y simplemente comunicando el hipervínculo a través del cual se pudiese acceder a esa información. En la resolución también se aborda una cuestión que consideramos es reiterada por parte de la unidad de transparencia del municipio de Juárez. El responsable en sus informes nos puntualiza que la instancia obligada es el municipio de Juárez y no él en lo personal, y que él carece de la información que obra en los archivos de las diversas unidades administrativas. En la resolución se le puntualiza que nosotros conocemos las responsabilidades de cada quien y que la unidad de transparencia sí tiene responsabilidades específicas en la atención de las solicitudes, en el acopio de los datos, en la entrega de la información y en el seguimiento de los recursos de revisión. Precisamente incluso la unidad de transparencia tiene la capacidad de hacer propuestas al comité para que se mejore la manera en la que se atienden las solicitudes. Entonces, ahí estamos puntualizando precisamente para que ya no haya esa confusión de que no hay responsabilidad de la unidad de transparencia y que todo comprende de las unidades administrativas. Hay papeles diferenciados, pero el responsable de la unidad de transparencia es el conducto a través del cual nosotros nos aseguramos de que los diversos sujetos obligados estén cumpliendo con sus responsabilidades. Asimismo, también reconocemos que la unidad de transparencia y en este caso la Oficialía Mayor corrigieron su error inicial. Originalmente se pretendía que el solicitante pagara una determinada cantidad de dinero para que la unidad de transparencia, en coordinación con la unidad administrativa,
escaneara documentos integrantes de los expedientes de contrataciones públicas. Sin embargo, durante la tramitación del recurso, aunque no lo reconocieron de manera explícita, pero al disponer ya el vínculo a través del cual el solicitante podía acceder a la información escaneada gratuitamente, pues estaban reconociendo que eso no tiene fundamento. Y pues también hacemos énfasis para que este tipo de prácticas no se repitan ni por parte de la Unidad de Transparencia de Juárez ni por otros sujetos obligados. Una unidad de transparencia o un sujeto obligado no puede cobrar por elaborar, por entregar documentación escaneada. Máxime si se trata de información de índole pública que se vincula con datos que permanentemente deben estar a disposición del público, como se trata todo lo atinente al uso de los recursos del erario y a las contrataciones. La única manera en la que se podría cobrar por reproducción de documentación es cuando implicase la generación de documentos físicos, no por elaborar respuestas informáticas en un archivo electrónico que se transmite y que puede implicar escanear documentación o que puede implicar incluso elaborar versiones públicas. La versión pública que se realice sobre un archivo informático definitivamente no puede generar costo alguno que se pueda transferir a la unidad, al ciudadano. Y reconocemos que la propia unidad de transparencia junto con la unidad administrativa corrigió ese error y puntualizamos que no debe repetirse precisamente porque hay una obligación constitucional en el artículo 6º, párrafo 4º, apartado A, la fracción quinta, en donde se establece que todos los objetos obligados, en este caso el municipio de Juárez, están obligados a mantener sus archivos actualizados y a difundirlos por medios electrónicos. Otra cuestión que se aborda en el proyecto que se somete a la consideración es que, aunque la unidad de transparencia corrigió el error al disponer ya la entrega de la información y al cesar sus intentos por cobrar al respecto, porque le incluyeron al solicitante un hipervínculo a través del cual se podía acceder a las copias escaneadas de las diversas constancias, sí puntualizamos que el medio no fue adecuado, pues por una parte refieren que hay información en la Plataforma Nacional de Transparencia y correspondientemente en el portal del municipio de Juárez. Por otra parte, le contestan por correo electrónico y adjuntan el hipervínculo. Y la cuestión es que se está obligando a los solicitantes a que realicen múltiples actos de consulta de los datos de interés en distintas posiciones. Esto entorpece el acceso al conocimiento, dificulta los procesos de escrutinio y por eso estamos disponiendo que la totalidad de la información solicitada respecto a constancias específicas de adquisiciones que realizó el municipio debe obrar de manera conjunta para que el particular de manera clara y ordenada pueda conocer todos los datos de su interés. Y se hace énfasis de que en atención a estas dificultades y para evitar complejidades en el seguimiento del cumplimiento de la resolución, pues se debe publicar la totalidad de las constancias en una posición prominente en la página principal oficial del municipio en la red informática mundial, aparte de lo que se haga en la estructura tradicional y en la Plataforma Nacional de Transparencia. Y por último, se aborda el tema de los formatos abiertos. Fue positivo que la unidad de transparencia ya difundiera la documentación escaneada en PDF de todos estos procesos de adquisición. Y esto es útil porque el particular, al poder examinar el documento escaneado, puede conocer el documento a través de una reproducción exacta que implica los escudos, las firmas, las características gráficas.
Sin embargo, eso no es todavía algo con datos abiertos. ¿Por qué? Porque una constancia escaneada es una reproducción de una imagen en donde permite al particular que observe el documento, que lo analice, pero no puede aprovechar el contenido del documento. Para que conste verdaderamente con datos abiertos, se necesita mandar el texto en un formato que permita su procesamiento a través de sistemas de cómputo. Es decir, no basta que se mande la constancia de las bases de una licitación en PDF, sino hay que mandar también el texto de ese documento en un procesador de textos, como podría ser el programa Word. De esta manera, el particular, por una parte, conoce el documento escaneado con todas sus características originales y por la otra tiene acceso al texto que se puede copiar, que se puede transferir y que se puede precisamente aprovechar por parte de los particulares. Y esto es algo que no estuvo haciendo la unidad de transparencia. Por eso se dispone que, además de que se entregue la totalidad de las constancias escaneadas, se difunda verdaderamente en formatos abiertos para que el particular pueda aprovechar esta información. Y al final de cuentas, la transparencia en este sentido beneficia a todos. Beneficia al particular y a la ciudadanía, que puede someter a escrutinio lo que está haciendo el gobierno municipal en este caso, pero también beneficia a los sujetos obligados porque pueden difundir a la ciudadanía su correcta manera de proceder o pueden divulgar sobre en qué se está gastando el dinero público y de esa manera generar un mejor entendimiento de la ciudadanía sobre lo que está haciendo el propio sujeto obligado. Por lo tanto, se concluye que se debe entregar la totalidad de las constancias y que, aparte de que estén escaneadas, se debe garantizar que estén en formatos abiertos, es decir, que conste su contenido en documentos, en programas de procesamiento de texto para que puedan ser aprovechados, que se publiquen de manera conjunta en una sección principal de la página electrónica oficial del gobierno municipal y que se actualice y complemente lo relativo a la estructura tradicional de contenidos de la página electrónica y de la Plataforma Nacional de Transparencia. Y por último, para finalizar y cerrar el ciclo de comunicación, que la unidad de transparencia se comunique con el solicitante para informarle cómo difundió esta información de manera permanente y de esa manera también se garantiza que cualquiera la puede consultar sin dificultad, sin obstrucción, sin demora y también que se mantenga la continuidad de los datos para escrutinio público. Gracias, comisionado. Bien, secretario, por favor, solicito someta a votación los proyectos de resolución correspondientes al primer bloque en el sentido de modificar la respuesta otorgada en cada uno de estos casos a los recurrentes. A votación los proyectos que resuelven los recursos de revisión 27, 93, 153, 186 y 319, todos ellos del año 2020. Comisionado Ernesto Alejandro de la Rocha, su voto. A favor. Comisionado Rodolfo Leiva Martínez. A favor. Comisionada María Lucía Martínez Portillo. A favor. Secretaría Ejecutiva de la FE, que se encuentran aprobados por unanimidad de votos los proyectos en esta votación, lo que se comunica a la presidencia. Gracias, secretario. Seguimos entonces con el bloque número 2. Contempla dos proyectos de resolución en el sentido de tener, no son proyectos de resolución, son proyectos de acuerdo. En esto se tiene por cumplidos las resoluciones respectivas, o así se propone, tanto del expediente Ichitay RR 202 como 238, ambos del 2020, a cargo de la ponencia de la comisionada Amelia Lucía Martínez Portillo, y cuyos sujetos obligados son el municipio de Huachochi, así como la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas. Dicho lo anterior, le cedemos el uso de la palabra a la comisionada. Adelante, comisionada. Gracias, comisionado. Presento a este pleno este segundo bloque de acuerdos de cumplimiento. El que encabeza el mismo y el que voy a presentar es el relativo al
proyecto de acuerdo respecto al cumplimiento otorgado al recurso de revisión Ichi-Type RR 202 del año 2020, promovido en contra del sujeto obligado municipio de Huachochi. En este caso se emitió una resolución en el sentido de revocar la respuesta otorgada a efecto de que el sujeto obligado emitiera un acuerdo de incompetencia debidamente fundado y motivado, derivado de la determinación que para tal efecto emitiera el área administrativa correspondiente, tomando en consideración todas las determinaciones que al respecto señala la ley en la materia, o bien, en su caso de no lograr acreditar la incompetencia, realizar la búsqueda exhaustiva y razonada de la información para que la misma fuese otorgada al recurrente o realizar las gestiones necesarias para poner dicha información y hacer entrega de la misma. Esta resolución fue notificada el 1 de septiembre del año 2020. El 11 de septiembre, el sujeto obligado presentó un informe de cumplimiento mediante el cual remitió las constancias mismas que obran de la foja 49 a la 60 del expediente. El 14 de septiembre se tuvieron por recibidas dichas constancias, de las cuales se dieron vista a la parte recurrente el día 18 del mismo mes para que manifestara respecto de su derecho, sin que en el plazo de 5 días hábiles que se le otorga para ello hubiese ejercido dicha prerrogativa. Realizado lo anterior, en función del análisis de las constancias remitidas por el responsable de la unidad de transparencia, se tiene que el sujeto obligado acredita que, según lo ordenado en la resolución, proporcionó al recurrente el acuerdo de incompetencia debidamente fundado y motivado conforme lo establece el artículo 36, fracción octava de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua. Lo anterior se estima así en virtud de que se observa la solicitud de declaración de incompetencia del área administrativa correspondiente, que en el caso que nos ocupa le corresponde a la Secretaría del Ayuntamiento, además de encontrarse el acuerdo de incompetencia emitido por el Comité de Transparencia del sujeto obligado, en el que se realiza el análisis detallado sobre las funciones, atribuciones y competencia de la autoridad responsable, exponiendo todas las razones debidamente fundadas y motivadas por las cuales se declara incompetente y no cuenta con la información solicitada, además de precisarle al recurrente las dependencias del gobierno del Estado responsables de generar dicha información para realizar nuevamente la solicitud de información ante dichas unidades de transparencia. Por otra parte, el sujeto obligado acredita que notificó su nueva respuesta en la forma ordenada, esto es, mediante su envío al correo electrónico autorizado en autos para ello, por lo que se estima que lo procedente es emitir un acuerdo de cumplimiento y con fundamento en los artículos 152 y 153 de la ley en la materia. Este Consejo emite el siguiente acuerdo. Primero, se tiene por cumplida la resolución de fecha 27 de agosto del 2020, correspondiente al recurso de revisión Ichi-Type RR 202 del año 2020, interpuesto en contra del sujeto obligado, municipio de Huachochi. Segundo, notifíquese el presente acuerdo y en su oportunidad archívese el expediente. Es cuanto. Gracias, comisionada. Bien, solicito al secretario someta a votación ambos proyectos de acuerdo de cumplimiento correspondientes a este bloque. Asociaron los acuerdos que se emiten en los recursos de revisión 202 y 238, ambos del 2020. Solicito emitir su voto. Comisionado Ernesto Alejandro Larrocha Montiel. A favor. Comisionado Julio Martínez. A favor. Comisionada María Lucía Martínez Portillo. A favor. Secretaría de APE, que se encuentran aprobados por unanimidad de votos los 30 que se informa a la presidencia. Gracias. Pasamos así al último bloque de asuntos a resolver. En este caso es un total de 4 proyectos de acuerdo de cumplimiento en el cual, por las razones que se expresan en cada uno de ellos, se determina tener por no cumplidos las resoluciones correspondientes a los siguientes expedientes, siendo Ichi-Type 17, 56, 121, así como 226, tanto de la ponencia de la comisionada María Lucía Martínez Portillo como de un servidor. Y los sujetos obligados son Pensiones Civiles del Estado, son Secretaría de Hacienda, Secretaría de Cultura, así como la Universidad Autónoma de Chihuahua. El primero de ellos, me permito comentar que tratando o atendiendo la resolución de fecha 19 de agosto del presente año, se recibieron las constancias por parte del sujeto obligado
el día 14 de septiembre, a las que se les generó una serie de manifestaciones por parte de la recurrente en fecha 18 de septiembre, en las que la mayoría hace referencia a los desaciertos, podríamos decirlo así, o faltas respecto a la pretensión de emitir un acuerdo de inexistencia y tenerlo como válido respecto a la información solicitada. Y si bien en una segunda instancia, o en un segundo momento, el sujeto obligado vuelve a entregarnos constancias con las que pretende corregir y precisamente atender la resolución en comento, lo cierto es que sigue careciendo de algunos de los elementos que marca la ley. En especial, son los siguientes. Número 1, el sujeto obligado omite dar a conocer las circunstancias de tiempo y modo lugar que generaron la inexistencia de la información. 2, en este mismo sentido, en la resolución emitida por el Comité de Transparencia del sujeto obligado, en fecha 8 de septiembre del presente año, conforme a lo que establece el artículo 61, no analiza la posibilidad de que se genere o se reponga la información y en su caso que éste tuviera que existir de acuerdo a sus facultades o bien las razones por las cuales no puede reproducirlas. Y finalmente, no atiende o desatiende en este caso. El referido acuerdo no señala al servidor público responsable de contar con la información, por lo cual no es posible tener por cumplida la resolución en comento y por ello recae un acuerdo de incumplimiento en el cual es necesario aplicar una medida de apremio, en este caso consistente en amonestación pública, la cual deberá de ser publicada como en otras ocasiones, y se comunica también al titular del sujeto obligado para que prevea lo concerniente. Hay que aclarar nada más o precisar que la amonestación va en contra de los integrantes del comité, quienes están precisamente omitiendo las cuestiones que anteriormente fueron mencionadas. Por lo anterior, propongo entonces este pleno aprobar este proyecto junto con los anteriores, junto con los que integran este último bloque, en el sentido de no tenerlos por cumplidos, para lo cual pido al secretario someta a votación dichos proyectos de acuerdo de incumplimiento. Votación los proyectos que se emiten en los recursos de reacción 17, 56, 121 y 226, todos ellos del año 2020. Se emitir su voto. Comisionado Ernesto Alejandro Larrocha Montiel. ¿A favor? Comisionado Rolfo Leiva Martínez. A favor. Comisionada María Lucía Martínez Portillo. A favor. Secretaría de AFE, que se encuentran aprobados por unanimidad de votos los proyectos de acuerdo sometidos a votación, lo que se informa a la presidencia. Muchísimas gracias, secretario. De esta manera damos por concluida la presente sesión, siendo las 13:31. Tengan todos muy buena tarde. Realmente. Buenas tardes. Gracias.